tristeza y la ira son dos emociones complejas y estrechamente relacionadas, especialmente en el contexto de las heridas básicas de nuestra infancia. Te voy a dar un recorrido por estas dos emociones que al parecer opuestas, pero en el fondo son la misma situación. Entonces, vamos a mirar a profundidad una visión profunda y profesional sobre estas dos emociones y la relación que tienen con las heridas básicas de nuestra infancia. Bueno, entonces, la tristeza y la ira son dos emociones opuestas, pero recuerda que están muy conectadas. La tristeza y la ira pueden parecer emociones opuestas, pero en realidad están interconectadas y pueden ser manifestaciones de una misma herida emocional. La tristeza puede ser una respuesta a una herida emocional no resuelta. Por ejemplo, situaciones que se vivieron en tu infancia que te causaron dolor, frustración, y eso lo guardaste, pero no se pudieron exteriorizar, entonces esa emoción quedó no resuelta. Por ejemplo, puede darse el caso de la pérdida de un ser querido, la pérdida de una mascota, la pérdida de un objeto. Muchas cosas pueden generar que esta emoción se quede como no resuelta. El abandono, la negligencia de nuestros padres o de los cuidadores. La ira puede ser respuesta a una herida emocional no expresada también, como la frustración, la impotencia o la injusticia. Es ahí donde nos damos cuenta que el trato en los primeros años de vida es fundamental. Ese entendimiento para con los niños es muy importante porque, por ejemplo, a un niño que se le grita, que se le quitan las cosas, que se golpea, que se trata mal, es un niño que va a tener una frustración y eso lo va a guardar, y cada que como adulto vaya a sentir un detonante, algo que lo va a sacar de su control, empieza a salir toda esa información guardada y empieza a tener esos estados o ataques de ira, de rabia. Entonces, esa emoción también está guardada y sale. Por eso en un curso de milagros dice: no estoy enojado por la razón que creo, porque a veces una situación que se ve en el momento simplemente sacó a la luz algo que estaba engramado o guardado en el inconsciente. Vamos a mirar un poco de las heridas básicas de la infancia. Las heridas básicas de la infancia se refieren a experiencias traumáticas o dolorosas que hemos vivido recurrentemente durante la niñez, ¿ya? Pueden influir en el desarrollo emocional y psicológico de las personas. Algunas de estas heridas, hay varios abordajes de varios autores. Yo voy a tener en cuenta dos abordajes en esta información, y es la siguiente. Por ejemplo, la primera sería el abandono, y es sentirse abandonado o rechazado por figuras significativas. La negligencia, falta de cuidado o atención emocional. Abuso físico, emocional o sexual. Cuarto, rechazo, sentirse rechazado o no aceptado. La injusticia, experimentar injusticia o discriminación. Todas estas situaciones que se viven hacen que una persona experimente emociones muy fuertes, pero al no poder ser expresado por la razón que sea, se van guardando, se van engramando, y lo que sucede es que salen cuando las personas van creciendo, ¿ya? Esto tiene que ver con los septenios, con el primero, con el segundo, con el tercero, con el cuarto, y así sucesivamente hasta llegar al séptimo septenio. ¿Y qué sucede con estos septenios? Que en el primer septenio el niño está recibiendo información básica, que ya viene el proceso de gestación, de la información de su ADN. Bueno, todo esto está allí en el momento del nacimiento, por eso es de 0 a 7 años. En esa etapa el niño está recibiendo la información también del medio exterior, de sus familiares más cercanos, de sus cuidadores, de todo lo que salga con la interacción
de ese niño con la sociedad y la comunidad, ¿ok? Entonces, los lugares que visita, si los llevan a la iglesia, si va a eventos, bueno, todo eso tiene que ver. Luego tenemos el segundo septenio, que es de 7 a 14, donde el niño está haciendo evidencia y está mirando si realmente lo que vivió en ese primer septenio es verdad o es mentira. Entonces empieza a hacer un análisis comparativo inconsciente de cómo está viendo esa etapa y si realmente lo que tiene grabado en su interior, lo que cree, es verdad o no es verdad. Un ejemplo, él le dice: mi mamá me mima, cuando estaba haciendo las planas, pero resulta que su mamá nunca lo mimó, su mamá no estuvo por la razón que haya sido. Entonces ahí hay una confrontación ya de información, y así sucesivamente. El niño ve que el papá de su amiguito todos los días lo recoge, lo abraza, lo lleva, lo trae, pero él no, porque su papá fue ausente, o un papá presente ausente que nunca hizo esas labores porque estaba ocupado, porque estaba embriagado, por las razones que haya sido. Entonces todo eso se va guardando en el interior y va formando las heridas básicas de la infancia. Luego tenemos el tercer septenio, que hasta aquí voy a llegar en esta grabación. Y en este tercer septenio resulta que ya ese niño ha pasado a ser preadolescente y ahora en el tercero ya es adolescente, y se da cuenta que muchas de las cosas que vivió no fueron verdad, otras le faltaron, y hace ya no la confrontación, sino la rebeldía. El tercer septenio es de rebeldía, ya no es de confrontación como el segundo. Entonces, ¿qué sucede? Es cuando tú ves que los niños se vuelven extraños, rebeldes, de pronto ensimismados, que se encierran en la habitación, niños jóvenes que se visten de negro, niños que empiezan a experimentar, o niñas a experimentar la sexualidad con su mismo sexo, todo con tal de ser diferentes y ser rebeldes, porque no están a gusto, porque en el segundo septenio de la confrontación no se resolvieron sus dudas, no se resolvió porque no tuvo una sana comunicación con sus cuidadores o padres. Entonces ahí tenemos que estas heridas básicamente están saliendo de allí. ¿Qué relación hay entre estas heridas básicas y las emociones? Las heridas básicas de la infancia pueden influir en el desarrollo de la tristeza y de la ira de la siguiente manera. Entonces vamos a mirar cómo esas heridas nos pueden llevar a esas situaciones. Y es lo siguiente: algunas de las heridas básicas pueden ocasionar más la rabia y la tristeza. Y estas son el abuso emocional o físico, el abandono o rechazo por figuras significativas, la injusticia o discriminación, la negligencia o falta de cuidado emocional. Entonces mira que todo esto tiene una información, no para justificar estas dos emociones, pero sí para tener la base para empezar a trabajarlas. Entonces hay que buscar estrategias para empezar a sanar esas heridas, y estas estrategias serían: para sanar las heridas básicas y manejar la tristeza y la ira, es importante que tengas en cuenta lo siguiente, y es reconocer y aceptar las emociones. O sea, no es negarlas, pero realmente sí se hace muy importante que tú te puedas sentar y sentir esa emoción. En el momento que te dé rabia, me siento y voy a experimentar esta rabia. Voy a mirar de dónde sale, por qué está, qué me hace sentir, dónde la siento. Si pudiera mirar cómo es. Y empiezo a acompañarla de la respiración. Y empiezo a respirar, me centro en la respiración y me centro en lo que estoy sintiendo. Y solamente te vas a parar de ese lugar donde estés, que por favor que nadie te vaya a interrumpir, que nadie vaya, donde tú estés desconectado del mundo. Apagas el celular, todo, y literalmente te encierras
a gestionar, a sentir y a centrarte en la respiración. Ese es el primer paso súper importante para empezar a gestionar la rabia, la ira, y asimismo con la tristeza. Es hacerme cargo de que estoy sintiendo tristeza, que quiero llorar, que me quiero enroscar en mi cuerpo, que me quiero arropar y no ver a nadie. Y decir, sí, yo voy a gestionar esta tristeza, voy a gestionar esta ira. Y lo vas haciendo y cada día te vas a dar cuenta que vas a necesitar estar gestionándola muchísimo menos, ¿ok? Entonces, ese sería como el primer paso, reconocerla. Ya el segundo paso es identificar y trabajar con las heridas básicas, que eso sí, buscas un profesional, buscas una persona idónea. Por ejemplo, yo en Hallmark tengo un curso muy bueno diseñado especialmente para conocer y sanar estas heridas básicas de la infancia. Son varios videos, PDF, meditaciones, todo muy completo, o lo puedes hacer con tu terapeuta regular, una persona que sea experta en sanación de heridas básicas, de gestión emocional, todo lo que tú necesites para sacar adelante, porque créeme que la herida del rechazo y el abandono, que es esto más, los que causan esa ira y esa tristeza, son muy fuertes. La injusticia también, pero más estas dos primeras. Entonces ya luego de identificarlas vas a desarrollar habilidades de regulación emocional, que fue la que te acabo de explicar, de sentarte, sentir la emoción, respirar y hacerlo varias veces y el tiempo que sea necesario, hasta que llega un momento en que la emoción se gestiona y simplemente fluye, sale de ti. Ahora es muy importante este cuarto punto, y es establecer relaciones saludables, porque esas relaciones saludables son un apoyo. Personas que no te digan sí a todo, pero que tampoco te estén diciendo no a todo. Esas personas que te confrontan, que te sacan de quicio, que todas esas cosas. Por un tiempo es mejor cortar un poco la comunicación, guardar silencio, porque sabemos que son detonantes, ¿ya? Y es mirar por qué me encontré con esta persona, que vino a hacer a mi vida esta persona. Entonces, habla con personas, busca ayuda profesional para gestionar estas emociones. Y otra parte, la quinta, que sería como la parte más amorosa, la parte donde te conectas contigo mismo, y es practicar la autocompasión y el perdón. El perdón es comprender que nadie quiso hacerte daño, que simplemente tus cuidadores o padres eran personas o son personas que también estaban heridas, que también tenían estas heridas y no sabían cómo gestionarlas. También fueron víctimas de victimarios y así sucesivamente. Entonces es soltar y hacerse cargo de esa persona herida que hay en ti, tener amor, que es la autocompasión, y seguir adelante. Y deseo que recuerdes que cada persona es única y es importante buscar ayuda profesional, abordar las heridas básicas. Realmente es súper importante, y tener paciencia. Entonces, este sería una información que deseo que la guardes, que la lleves en tu corazón y la puedas ir gestionando. Ahora, hay otras 5 heridas, que es de Louise Bourbeau, y ella es una autora canadiense y habla de estas heridas, y ella las tiene organizadas primero como abandono, segundo rechazo, tercero injusticia, cuarto traición y quinto humillación, que es de la forma en que yo las manejo, y es los programas que ya tengo ya diseñados para esta sanación de estas heridas están basadas así como te las acabo de nombrar. Entonces voy a explicarte la relación de estas heridas, qué tienen que ver y por qué se crean. Primero está el abandono. Ese abandono se relaciona con la negligencia, ya que de pronto faltó cuidado o una alteración emocional, pero más allá de que haya existido una negligencia, es que a veces cuando un niño nace lo tienen que dejar
internado, ya sea a él o a su mamá. Entonces esa separación ya es un abandono. El abandono se puede dar porque te llevan al jardín y tú no te quieres quedar y te dejan allí porque ya te tienes que quedar por la razón que sea. Entonces el niño siente que lo abandonaron, ¿ya? El abandono tiende a parecerse mucho al rechazo, ¿ya? Entonces, porque la diferencia entre una y otra estaría en que el rechazo se siente cuando literalmente con las manos te dicen quítese, o te dejan allí y no hay un gesto de cariño o de comprensión porque te están dejando, o cuando llegan a recogerte no te dicen ay, lo siento, ya llegué, mira que no te voy a abandonar, no te voy a dejar. Pero si ese padre o ese cuidador llega y te dice, ¿y usted por qué lloró tanto? Mire que ya llegué, ahí hay rechazo. El abandono puede ser más amoroso, el rechazo puede ser más de agresión, entonces por eso se siente. Ahora, el rechazo está estrechamente ligado con la frustración, ya que el rechazo puede generar sentimientos de impotencia y frustración, es sentir que no soy suficiente, que no soy importante, que no fui importante para ti en la vida, y eso también se puede confundir con el abandono. La injusticia se relaciona con la ira y la rabia. Las personas que sufren esta herida de la injusticia son personas demasiado coléricas, ya que la injusticia puede generar sentimientos de indignación y resentimiento. Es allí donde vemos que se dividen los jóvenes entre los que odian a estos y odian a los otros, y se pelean y hasta se quitan la vida. Entonces la injusticia hace que yo siempre esté reclamando justicia. Entonces soy el que me proclamo como el líder de los derechos humanos, en las empresas, armo sindicato, salgo a protestar, alguna cantidad de cosas, porque es que esto no es justo y me voy a ir hacia un lado. Entonces la herida de la injusticia no es ni de izquierda ni de derecha, está en todas dos. Cuando nos polarizamos en ambas, entonces ahí está marcada la injusticia, porque siempre vamos a estar contrario al opuesto, contrario al que no lleva la razón que yo tengo. Está la traición, que implica una violación de la confianza, lo que puede generar sentimientos de ira, frustración y tristeza. Y es cuando, por ejemplo, la niña o el niño se enamora, la niña se enamora de papá, ¿no? Entonces ve que papá está abrazando a mamá, o papá abraza a otra persona, o se dio cuenta que papá traicionó a mamá. Y así con el niño, si el niño siente que mamá lo traicionó, que está abrazando a papá, o que mamá tiene otro por allá, y se dieron cuenta que la mamá es infiel, entonces también se va a crear esa herida de la traición. Lo que de verdad que son personas que se cuidan mucho. Y la humillación tiene que ver mucho con la sobreprotección. Cuando uno sobreprotege mucho a un niño, venga yo le hago, venga yo le doy, lo estás humillando, como quiere decir, es que tú no puedes hacerlo como yo lo hago, es que yo lo hago mejor que tú. O los niños que son maltratados, que son sacados, y eso se ve mucho en las razas étnicas, ¿no? Entonces, que porque tú eres de este color, que porque tú eres de esta localidad, que porque tú eres así, que porque tú eres, que uno es, todo eso se da. Entonces, toda esa traición, y eso también tiene que ver con la injusticia, no mire que todas están ligadas, sino que a veces dependiendo de la historia de cada uno se acentúa más, pero la humillación tiene que ver mucho con no encajar, como lo es también la herida del rechazo, que no encajo. Entonces mire que van pegaditas de la mano. En cuanto a la negligencia y la frustración, podemos decir que son heridas consideradas o son subcategorías de las 5 heridas básicas que Luis Bourbeau habla. La negligencia puede ser una forma de abandono o rechazo, y la frustración puede ser una respuesta a la injusticia, el rechazo y la traición. Yo quiero que te des cuenta que es importante destacar que las heridas básicas pueden variar dependiendo de la persona que las aborde, que las dice, que las enseña, el autor, pero al final se converge en que son frustraciones de la niñez. Entonces déjame en los comentarios de aquí abajo qué te pareció esta explicación, si quieres más clarificación, si deseas tener más contenido al respecto.
Y si tienes alguna pregunta sobre este tema, te doy las gracias por estar aquí. Te agradezco que te suscribas a mi canal, que le des un like a este video y que lo compartas con las personas que tú crees que lo necesitan, que es importante tener esta información, porque créeme que todos somos uno, y si yo sano, va sanando muchos, y si otro sana, yo también sano. Namaste.